Muy bien, pues bienvenidos al tema 8 de Ciencias Aplicadas, y este tema también es de matemáticas y va a ir matemáticas, son ciencias matemáticas y hay distintas ciencias dentro de ella. Y en esta de hoy vamos a empezar con la que se denomina estadística. Estadística viene de estado. Uy, mira, no me cabe la. Estadística viene de estado y es porque es una ciencia que proviene de cuando los estados querían conocer las características de los habitantes para prever futuras planificaciones en cuanto a cosas de producción y de todo eso. Con lo cual, pues ya sabemos por qué se llama estadística. Luego vamos a empezar con los conceptos más básicos, con lo primero que hay que saber en la estadística. Entonces, un estudio estadístico es el proceso, un estudio estadístico, vamos a ponerlo aquí, estudio estadístico. Esto es una tilde, estadístico. Vale, el estudio estadístico es el proceso en el que sacamos la información que buscamos. Y para eso necesitamos sacar primero o saber algunas cosas antes. Una de ellas es lo que significa la población, ¿vale? No es que digamos llano de Brujas, no sé qué. La población es el conjunto de elementos que son objeto de nuestro estudio. Entonces, si yo voy a ver, yo qué sé, pues cuántas personas hay rubias en España, pues la población es España. Si lo que voy a hacer es dentro de, yo qué sé, de las comidas que se sirven en los restaurantes de vegetarianos de Valladolid, incluyen alcachofa, pues entonces la población son los restaurantes vegetarianos de Valladolid. Luego, como muchas veces yo voy a estudiar España, pues no voy a preguntarle a los 56 millones de españoles que hay. Entonces tengo que sacar lo que se llama una muestra. Una muestra es un subconjunto. Un subconjunto, yo de todo el conjunto de población saco un subconjunto. Y de ahí voy a sacar pues unas conclusiones con un error que tendré, lógicamente, y una desviación y varios problemas, porque obviamente si tú le preguntas pues a 3.000 personas, pues no puedes saber lo que dicen 50 y tantos millones, pero te vas a poder acercar. Y la prueba son pues las encuestas electorales, lo bien que funciona. Bueno, venga, pero en ese caso es que se habla de política y puede haber mentiras y falsedades y errores. Pero en general, si se pregunta sobre cosas objetivas, la gente suele contestar bien. Y bueno, eso también se prevé, que hay gente que va a contestar mal. ¿Vale? Y entonces ya tenemos el siguiente concepto, que es lo de la encuesta. Una encuesta es, pues eso, un proceso para sacar la información que necesitamos. Esos serían los primeros conceptillos así básicos para empezar. Luego, un ejemplo, pues ya os he dicho, ¿no? El libro dice, población, dice, vamos a estudiar nacionalidad de turistas extranjeros, pues la población son los turistas que vienen, la muestra pues cogemos 1000 al azar y la encuesta pues le preguntamos su nacionalidad, ¿vale? Pues a mí me gusta más lo que yo he dicho del restaurante vegetariano, pero bueno. Vale, entonces, dentro de este estudio pues se van a utilizar una cosa que se llaman variables, ¿vale? Que son las características que estudiamos. Y estas variables estadísticas, a ver, que se me ha cortado esto por aquí. Las variables estadísticas que vamos a estudiar, por ejemplo, el libro dice, el libro habla de color, tipo de combustible, velocidad máxima, número de puertas, etcétera. Vale, pues yo, por ejemplo, pues variables, pues si vamos a medir las características de los españoles residentes en Cuenca, pues entonces, pues yo que sé, cogeríamos la altura, sería una variable, el peso sería otra, a lo mejor el color de los ojos, quizá la raza, la religión, pues 1000 cosas. Pues cada una de ellas sería una variable. Y las variables pueden ser de dos tipos. Pueden ser cualitativo, ¿vale? De carácter cualitativo, o pueden ser variables de carácter cuantitativo.
cualitativo viene de cualidad, ¿vale? Cualitativo viene de cualidad, entonces no se puede medir numéricamente, ¿vale? La marca de un coche, el color de un coche, el color de un pelo. En algunos casos se puede, vamos a ver, se puede convertir, pero eso ya sería darle una vuelta más. Se puede convertir una variable cualitativa en una cuantitativa. Por ejemplo, podemos decir que si una persona es morena le ponemos 1 de valor, 2 para si es rubia, 3 para si es pelirroja, pero claro, ya ahí pues estamos ya. El castaño que le ponemos 4, y si es calvo que le ponemos 5, y si es canoso 6, bueno, se podría convertir. Pero en principio la cualidad en sí es cualitativa, perdón. Y cuantitativa es cuando sí, cuando se puede medir numéricamente. Y esta a su vez se divide en dos partes, que es una variable discreta, que no tiene nada que ver con que no cuente secretos ni tal, y una variable continua. ¿Vale? La variable continua es que tiene valores intermedios. Por ejemplo, el peso. Ejemplo de variable, entonces, variable cuantitativa continua. Pues, por ejemplo, podría ser el peso. Porque tú puedes pesar 50 kilos, 60, pero en medio también está 55, pero también puede ser 52,5, es continua, tiene un montón de valores. Y luego la diferencia es que hay otra que es la variable cuantitativa discreta, ¿vale? La discreta, esa ya tiene un tipo de variables. Vamos a ver, pues un ejemplo. Número yo qué sé, pues de las puertas que puede haber una casa. ¿Cuántas puertas puede haber una casa? Pues puedes tener 0 puertas, que sería imposible, pues no entrarías. Una, que sería solo la entrada. 2, si hubiera una habitación. 3, si hay un baño, etcétera. Pero no puede haber 1,5 puertas. Eso no es, ¿por qué? Porque no existe media. Bueno, vamos a ver, se puede hacer ya si nos ponemos muy tontos, pero en general las puertas se pueden enterar. Luego ya si en las películas esto de que se abre la media y la mitad de arriba, la mitad de abajo, todo esto, pero eso sería un ejemplo. O yo qué sé, pues número de espejos que hay en una casa. Pues no puede haber medio espejo, puede haber un espejo más grande, un espejo más pequeño, pero al final hay un espejo. Entonces si tienes 2 baños, hay un espejo en cada baño, pues la variable sería dos espejos en esta casa, pero a lo mejor has puesto uno en el salón, otro en el pasillo. ¿Vale? Pues esto sería en principio los tipos de características, lo primero, la primera parte del tema, ¿vale? Y hasta aquí